Durante la Primera Guerra Mundial estaba clara la neutralidad de España y, como vimos, el gobierno en 1914 simpatizaba claramente por el bando de los aliados, sobre todo por su relación en ese momento con Francia. En el caso del rey Alfonso XIII se debatía por vínculos familiares entre alemanes y británicos, aunque sus ideas eran de admiración al Kaiser Guillermo II y por ello facilitó a los alemanes su presencia por España. Pero en la Segunda Guerra Mundial el papel no estaba tan claro, o al menos no fue tan claro como en la Primera Guerra Mundial. Hay que tener en cuenta que el estallido de la Segunda Guerra Mundial se produce menos de 6 meses después de finalizar la Guerra Civil. España, por supuesto, y Franco tenían la opción de colaborar con la Alemania nazi y con la Italia fascista, porque habían sido muy importantes para ayudarla a ganar la guerra. También podían optar por la neutralidad y mantener la postura que tuvo España en 1914. Cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, en septiembre de 1939, España era neutral, principalmente porque el país no estaba preparado económicamente y militarmente para participar en esa guerra, después de haber terminado hacía muy poco la Guerra Civil. Así que durante la última mitad del 1939 y la primera mitad del año 1940, España se declara neutral. Sin embargo, empezó a cambiar el pensamiento de Franco cuando Italia entra en la guerra en junio de 1940. Italia no entra desde el principio y tarda casi un año en participar junto, lógicamente, el bando de Hitler. En este momento, cuando ve que Italia entra en la guerra mundial, Franco piensa que puede obtener beneficios si apoya tanto a Italia como a Alemania. Y en ese mismo mes de junio de 1940, España pasa de ser neutral a ser no beligerante. La semejanza que tiene no beligerante y ser neutral es que directamente España no participa como país en la guerra. Pero la diferencia es que en neutral no apoyas a nadie y no beligerante sí muestras tu apoyo y simpatía hacia uno de los dos bandos, en este caso hacia el bando nazi, y así se muestra de manera clara lo que todo el mundo sabe, que Franco en este caso iba a apoyar al bando de Hitler y al bando de Mussolini. Por lo tanto, a partir del verano de 1940, España ya no es neutral, aunque no participa directamente en la guerra. Franco cambia el papel de neutralidad a no beligerancia, sobre todo porque en los primeros meses de la guerra Hitler claramente va ganando y además ha conseguido ya conquistar Francia, así que se va a entrevistar con Hitler en Hendaya, en la frontera entre el País Vasco y Francia, en octubre de 1940. Aquí Franco se entrevista junto con el ministro de Asuntos Exteriores alemán von Ribbentrop y la mano derecha de Franco, que además es su cuñado, Serrano Suñer. En esta entrevista, Franco cree en la victoria final de Hitler y por eso pretende aprovecharse reclamando el Marruecos francés y Gibraltar. Pero claro, Hitler no estaba muy de acuerdo con las peticiones de Franco, ya que una vez que se había hecho con Francia, él pone un gobierno francés que es colaboracionista con los nazis allí y no quiere enfadar a ese aliado francés entregándole el territorio marroquí. Al final de esa entrevista, España finalmente no entraría en la guerra y Hitler se siente ligeramente decepcionado con el papel de Franco y sobre todo con las peticiones que le había hecho, que le parecían excesivas para el poco importante papel que iba a tener España y sobre todo porque Hitler había ayudado de manera decisiva a Franco a ganar la guerra civil. A pesar de eso, Mussolini intentó presionar unas semanas después a Franco para que España entrara en la Segunda Guerra Mundial, pero al final esa entrevista con Mussolini tampoco convenció a ninguno de los dos para entrar en la guerra. O mejor dicho, para que Franco y España entraran en la guerra. Sin embargo, en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, hasta el año 1942, el gobierno de España sí estuvo colaborando con Hitler. Por ejemplo, le ofreció los servicios de la División Azul,
un grupo de 50.000 militares españoles que fueron a apoyar a las tropas de Hitler en la conquista de la Unión Soviética. Además, también permitió que los submarinos alemanes pudieran repostar en los puertos españoles. Censuró cualquier noticia que informara de las derrotas alemanas que se empiezan a producir a partir del año 1942. Y dio libertad a los espías alemanes para moverse por todo el territorio español para vigilar, por ejemplo, los movimientos de los británicos. No fue una colaboración militar directa como España, pero sí se utilizaron soldados y les permitió usar España para lo que quisieran. Además, firmó el pacto anticomunista a finales de 1941, como ya lo habían hecho años antes Mussolini o Japón. Sin embargo, a partir de 1942, las cosas van a ir cambiando. Los británicos van a vencer en la batalla del Alamein en África a Hitler, y los nazis además van a ser derrotados por los soviéticos en la batalla de Stalingrado. Entonces, las cartas van a cambiar. El bando del eje va a empezar a perder y los aliados van a empezar a ganar, sobre todo a partir de la entrada en esta guerra de la Unión Soviética y Estados Unidos. Entonces, Franco, viendo que ya la guerra no estaba tan clara para que lo vencieran los alemanes e italianos, va a ponerse un poquito de perfil y vuelve al estado de neutralidad, de nuevo a lo de principios de la Segunda Guerra Mundial. España se vuelve a declarar neutral. ¿Por qué hizo esto Franco? Claramente, cuando iba ganando Hitler le convenía y le beneficiaba para ver si podía pillar alguna cosa. Pero cuando ve que empieza a perder, empieza a mirar para otro lado porque, claro, si pierde Hitler y pierde Mussolini, Franco ha sido gran colaborador de ellos. Una vez que terminara la Segunda Guerra Mundial, países como Inglaterra, Estados Unidos o Francia podrían ver a Franco como un colaboracionista, un traidor, y meterse en algún problema e intentar quitárselo de en medio. Eso, por suerte para Franco, al final no fue así, porque cuando termina la Segunda Guerra Mundial, la política cambia y el enemigo ya no es Hitler y Mussolini, sino Stalin y la Unión Soviética, para todos estos países occidentales que hemos dicho, como Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Y como el nuevo enemigo ya va a ser la Unión Soviética y el comunismo, si hay una persona en Europa totalmente contraria al comunismo, pues ese es Franco. Entonces ahí van a tener un nuevo aliado contra este nuevo enemigo, y de hecho, pues tanto la Unión Soviética como el comunismo fue en España durante muchos años una de las excusas que se dijeron para justificar el golpe de Estado de 1936 contra la República. Esa excusa de que España iba camino de ser la Unión Soviética del Sur y el comunismo iba a invadir España con el Frente Popular es algo pues que se ha estado diciendo durante muchas décadas. Entonces pocos anticomunistas como Franco iba a haber. Así que Franco pues actúa de forma inteligente, intentando despegarse del apoyo a Hitler, pero la suerte que tuvo es que después de la Segunda Guerra Mundial el escenario político cambió y él pasó de ser un posible enemigo a un gran aliado. Con todo, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, el régimen franquista no se desvinculó totalmente de las potencias del eje, sobre todo porque evidentemente le había dado su apoyo casi toda la guerra. Un ejemplo de eso fue la prensa española. Cuando los nazis fueron derrotados en la Segunda Guerra Mundial, periódicos como el ABC ensalzaron la figura de Adolf Hitler, al que ya venían tratándolo como un héroe desde la Guerra Civil. El ABC siempre trató a Hitler como un héroe, y la prensa española, cuando Hitler se suicida, hablaban de que murió dando la cara contra el enemigo bolchevique y defendiendo la civilización cristiana, elogiando que era un hombre excepcional y defensor de las últimas murallas de la civilización occidental. Hitler, igual que Franco, dedicó toda su vida a luchar contra el liberalismo, el socialismo, el marxismo, el judaísmo, etc. Además, en la prensa española no se habló absolutamente nada durante el franquismo de los campos de exterminio nazis ni del holocausto judío. Los periódicos españoles no publicaron nada de las derrotas alemanas, ninguna crónica, ninguna foto, nada. Solo publicaban las matanzas que hubo por parte de los soviéticos
y sí publicaron en todo caso el fusilamiento y el linchamiento de Mussolini por parte de los antifascistas italianos, los partisanos, y una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Franco pues fue bastante hospitalario con antiguos funcionarios nazis y miembros que colaboraron con el régimen de Hitler y de Mussolini, incluso con algunos de los responsables del exterminio de los judíos en los campos de concentración, que huyeron de Alemania y vinieron a refugiarse en España. El régimen de Franco ayudó a su huida hacia, sobre todo, América, a un gran número de nazis. Les dio incluso asilo, y a algunos criminales de guerra, como el belga León Degrelle, le dieron y obtuvo la ciudadanía española. A pesar de que Inglaterra y Francia habían dejado claro que, aunque habían dejado tirada a la Segunda República durante la Guerra Civil, la única presión que hicieron sobre Franco una vez terminada la Segunda Guerra Mundial fue que no diera cobijo a los nazis y que los entregara para que fueran juzgados. Sin embargo, la mayoría de los que fueron reclamados por parte de Estados Unidos e Inglaterra fueron protegidos y ocultados por el régimen franquista, y se piensa que unos 40.000 nazis en España estuvieron dentro de nuestro país cuando acabó la Segunda Guerra Mundial. Muchos de ellos huyeron a países como Argentina, pero otros se quedaron y tuvieron propiedades y vivieron aquí. Pasaron los años y la censura española se encargó de prohibir cualquier tipo de imagen que hiciera referencia a la Segunda Guerra Mundial y, como hemos dicho, a los campos de exterminio nazis. No se vieron fotografías ni películas hasta que murió Franco en 1975. Y aunque aquí hemos visto hasta ahora a los españoles que colaboraron a favor de Hitler, como los 50.000 soldados de la División Azul, también tenemos que hablar de aquellos que lucharon contra el genocida alemán, contra Hitler, contra Mussolini en la Segunda Guerra Mundial. Y es que en esa guerra muchos republicanos que tuvieron que marcharse durante la Guerra Civil Española llegaron a Francia, y cerca de 10.000 voluntarios se apuntaron a luchar contra el nazismo y contra el fascismo en esa Segunda Guerra Mundial, tanto en el bando de la Francia Libre como en el bando británico. No se sabe exactamente cuántos se alistaron de forma voluntaria, pero sí es verdad que sabemos que hubo muchos españoles que acabaron en campos de concentración nazi. Muchos de ellos murieron además en esos campos de exterminio. Pero estos voluntarios españoles que participaron en el bando aliado lucharon en distintos sitios de África, de Asia y de Europa, en Siria, en el Líbano, en Túnez, en Francia o en Italia. Se dice que había al menos 4 unidades militares en el ejército francés y en el británico con presencia de republicanos españoles. Los más famosos fueron el batallón de republicanos españoles conocidos como la 9. Fueron un batallón que entraron los primeros en París cuando la capital francesa fue liberada en agosto de 1944. Los primeros que entraron fueron ellos, además con la bandera republicana. Fueron los primeros en entrar, como digo, en París, y hoy en día todavía en Francia reciben homenajes. En España ver un homenaje al batallón de la 9 es bastante raro. Ver a un batallón que luchó contra el nazismo y darle un homenaje en España no suele verse. Es mucho más habitual ver los homenajes que se hacen a la División Azul, que luchó a favor de Hitler. Es curioso. De hecho, hay varias ciudades en España, como Madrid, donde no hay ninguna calle que se llame la 9, pero sí hay calles que se llaman la División Azul. Más en concreto, calle Caídos de la División Azul, es decir, soldados españoles de la División Azul que murieron en el frente soviético a manos de los soviéticos cuando luchaban junto a los nazis. España es diferente.